Hoy vamos a tratar un tema que considero especialmente relevante no solo para los días que nos tocan vivir, sino para la historia del ser humano en general. Y es que hoy vamos a hablar de tres facetas que creo lo acompañan a lo largo de toda su vida como especie, que es por un lado las ideologías, por otro lado lo que es el fanatismo y por último lo que es la lucha o la violencia inherente que hay en nosotros. Vamos a empezar revisando o analizando para qué sirven o qué son las ideologías, que no son más que sistemas de conceptualizaciones para intentar organizar o para hacer algún tipo de política para la organización humana, es decir, cualquier forma bajo unos preceptos que se supone guiarán pues un gobierno de gente o hacia la gente, como es decir, cómo se va a organizar, cómo se van a organizar las personas. Las ideologías, al estar compuestas como su propia nomenclatura ya ilustra de ideas, sufre de una configuración ya establecida. Es decir, nuestras ideas, las que tenemos, nuestros conceptos abstractos que imaginamos, y especialmente cuando lo hacemos sistemificado en algún tipo de configuración que intentemos que sea rígida, ya va sesgada de origen. Las ideologías tienen ya unas prefecturas y tienen unas características propias, que son esas y no pueden ser otras, porque entonces no sería una ideología, sino que sería a pasar otra cosa, pasaría a ser otra cosa. Es decir, las ideologías son sistemas rígidos, son sistemas recios, que se engloban en sí mismo una serie de características propias. Las ideologías pueden hacer paso, dejar libre paso o abrir la veda al fanatismo, por consiguiente, que sería pues la anulación de la razón, ¿no? La anulación del juicio, sería la nula crítica de esa ideología, de esas ideas para cómo realizar las cosas, que es al fin y al cabo lo que es la política, para hacer la imagen mental de una perfección ideal. Es decir, el fanatismo no dejaría de ser un tipo de idealismo, porque, como ya digo, se basaría en la nula, pues en el nulo defecto de cualquier, ya que se basaría en la perfección de un concepto, algo que llevado a la materia, llevado a la práctica, es pues sencillamente imposible, sacándolo de la imaginación, porque la imaginación es justamente eso, lo abstracto, lo que es en un plano que no puede ser concebido más allá que de la mente, que puede hacer esos conceptos propios. Al llevarlo a lo material, lo que ocurre es que pasa el filtro de la percepción, y tras el filtro de la percepción uno siempre puede decir que haya imperfecciones, uno u otro desde la perspectiva del uno o del otro. Es así como la ideología y el fanatismo van tan ligados a lo que en el fondo tormenta al ser humano, que es por un lado el miedo a lo desconocido o el miedo al cambio, el terror de no saber qué es lo que tiene que hacer, cuál es su lugar, porque simplemente no se nos dice. La vida nunca jamás dice ni nos pone qué es lo que se supone que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros, pues encerrados en nuestras circunstancias propias, sean personales, históricas, los años y los sucesos que nos tocan vivir y a qué edad y bajo qué forma, bajo quiénes nos moldea nuestra percepción individual. Es así como este tipo de fanatismo conlleva a querer imponer nuestra propia perspectiva a los demás, que es al fin y al cabo lo que va ligado al tercer concepto, que sería el de la violencia. Ahora bien, vamos a desarrollar más este punto. Y es que en la psicología de lo que es el ser humano, ¿no? Haciendo así un análisis profano,
podríamos decir que la violencia no es más que la herramienta que tenemos, ¿no? El pulso del tánatos, si nos ponemos psicoanalistas, que es la fuerza y el vigor con el que el ser humano intenta destruir la fuente de la incomodidad. Es decir, la violencia no es más que intentar hacer inoperante a un objeto operante que nos está causando incomodidad, que nos está causando angustia. Esto ocurre principalmente porque la realidad no se amolda jamás a nuestros ideales. Esto es algo totalmente plausible por cómo funciona la realidad en sí misma. Y es que un concepto existe como tal y como es. Y luego traspasarlo al, como ya digo, al filtro de nuestra perspectiva nosotros mismos, le podemos hallar imperfecciones. Y normalmente esas imperfecciones suelen causarnos angustia mental, especialmente cuando son conceptos que nosotros, de los que nosotros creemos tener la versión buena, ¿no? Esto va directamente implícito en el ser humano, y es que uno mismo, cuando razona algo y cuando cree darle una lógica y llega a una conclusión, evidentemente cree que esa es la correcta porque ha seguido su propio sistema lógico y su propio análisis que creemos certero porque nos hemos dedicado nosotros mismos como individuo a hacerlo. Y es en lo que se basa justamente el motor de la historia, o la historia del ser humano en sí misma, que es individuos solos, individuos aislados cuya relación con la comunidad es justamente la ideología. Es decir, el intento de hacer un gobierno, el intento de organizar de cómo deben hacerse las cosas, como he dicho anteriormente, y la organización en comunidad. Este es, creo, el principal conflicto que atañe al hombre, atañe al ser humano, que es su relación con la comunidad y la realidad, al fin y al cabo. En conclusión, cómo se hacen las cosas para el ser humano es en definitiva lo que le impulsa a intentar pensar e intentar actuar, cambiar la realidad. Nosotros como individuos operantes es la base del movimiento, es intentar cambiar las cosas, intentar justamente hacerlas parecidas a nuestras ideas de la realidad, es decir, con un sesgo y con unas ideas propias. Esto es propio, válgame la redundancia, al comportamiento humano porque así nuestra actuación se basa en mejorar o en cómo queremos y en qué queremos hacer de los conceptos, de los estímulos que queremos. Eso es lo que nos impulsa y eso es lo que nos da la motivación definitiva de vivir. Es por ello, y finalmente digo que la historia quizás no termine jamás, o el conflicto del ser humano no termine jamás, el conflicto del ser humano en sí mismo y su relación con la comunidad, porque siempre que haya dos seres humanos vivos, seguramente ambos tengan problemas para llevar a cabo lo que ellos consideren que es correcto o evitar lo que consideren incorrecto. En esto se ha basado desde el origen de la civilización, que haya unas personas que hagan las cosas de cierta forma y hay otras personas que al no estar en esa posición, al no tener el poder, al no realizar esas acciones, se vean frustrados e intenten derrocar a los que sí que están en el poder, aunque esto se ha visto bajo muchas formas, muchos disfraces, principalmente con el control de un Estado, de una ciudad-estado, ¿no? De un lugar y unas personas que se tienen que encargar de cómo se gestionan las cosas en general, cómo se gestionan los conceptos de los que depende la civilización, la sociedad humana, sea la movilidad, sea el transporte, sea la distribución de tierras, la distribución de comida, etcétera. Así que sin más, si este vídeo te ha parecido interesante, le puedes dar me gusta y debatir en los comentarios de este tema que creo es tan interesante. Cualquier opinión y cualquier punto de vista puede ser bienvenida y se le puede sintetizar algo interesante.